En cada alegría, camino al trabajo o mientras laburás, hay alguien que siempre está, sin importar cuándo ni dónde. La radio es parte de tu vida. La radio es el aire que nos une. ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. No te pierdas todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 9 a.m. Efecto Vinilo. Por Radio Boom Boom Show. Classic Rock. Ya llega Panorama de Noticias. Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de Noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Internacionales. Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán. Festejos y dudas por el futuro. Mojtaba Khamenei, de 56 años y segundo hijo del asesinado Ali Khamenei, fue elegido como nuevo ayatolá y jefe supremo espiritual de Irán, según se anunció este domingo por la noche en la televisión estatal de ese país. Antes de la confirmación oficial, miles de partidarios del sector chiita iraní se manifestaron en las calles para celebrar la designación con grandes portarretratos con la imagen de Mojtaba Khamenei. Mediante su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que si es cierta la designación del nuevo ayatolá, no va a durar mucho tiempo en el cargo. Poco después, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo en un comunicado que estaba lista para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas del ayatolá Mojtaba Khamenei. El presidente estadounidense Donald Trump había desestimado anteriormente al clérigo de 56 años al calificarlo como un peso ligero. Este domingo insistió en que Washington debía tener voz en el nombramiento del nuevo líder. Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho, declaró en la ABC News antes de que se hicieran los anuncios oficiales. Pasado ya más de una semana, 8 días de aquel ataque inicial, la operación militar que comenzó con el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, y esto ya se transformó en un conflicto regional abierto. Bueno, Israel y Estados Unidos continuaron atacando objetivos dentro del territorio iraní. Israel mantiene una campaña intensa de bombardeos con su aviación contra sitios puntuales de misiles y de infraestructura militar de Irán, y por otro lado, por su parte, Estados Unidos también está realizando ataques contra instalaciones estratégicas iraníes, pero también defendiendo a sus bases militares en distintas partes del Golfo, ¿no? En Kuwait, en Qatar, en Bahrein. El saldo humano por estos ataques en general sigue creciendo, ya son más de 1.200 los muertos en Irán al menos. También hay, por supuesto, víctimas por el lado de Estados Unidos, son pocas, 6, 7 personas ha referido el presidente Donald Trump. También hay decenas de víctimas en Israel. Prevista para este tipo de casos, que es una conducción, en este caso provisional, que la integran
Hoy el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, y el ayatolá Alireza Arazi. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria reforzó su peso dentro de ese sistema político, y en ese contexto es importante mencionar que Irán nombró al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria al jefe Ahmad Baidi. Para nuestro país, para Argentina, ese nombre tiene un peso especial porque Baidi está acusado por la justicia argentina de haber sido uno de los organizadores del atentado contra la AMIA en 1994. Esa persona está hoy a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que tiene un peso muy importante en las decisiones que se están tomando por este momento. Según fuentes como por ejemplo de Associated Press, que citan al Ministerio de Salud de Irán, habrían dejado más de 1.200 muertos dentro de Irán entre civiles y personal militar. Como decía recién, en Israel las autoridades sanitarias, los distintos servicios de emergencias reportan alrededor de una docena de muertos y cerca de un centenar de heridos. Y bueno, también Estados Unidos, que confirmó la muerte de 6 militares en distintas bases ahí en la región del Golfo, porque está cerrado el espacio aéreo de todo el Golfo. En el Golfo Pérsico, en todos estos países del Golfo. Hoy podía leer hace instantes, por ejemplo, que en Qatar el gobierno está poniendo a disposición 2 vuelos en las próximas horas, tratando de hacer una especie de corredor humanitario para que puedan salir los distintos turistas que están allí varados. Pero lo cierto es que si uno ve en este momento cómo se encuentra con el radar, ¿no? Los vuelos en la zona, no están volando prácticamente los aviones, porque es muy peligroso. Hay misiles volando por los distintos sentidos en la región, y es muy peligroso. Por eso se van a tener que armar de paciencia, y se les pide permanentemente a los distintos países que se encuentran en la zona que se mantengan protegidos en lugares cerrados. 2 o 3 preguntas centrales. Primero, ¿quién va a consolidar el poder dentro de Irán tras la muerte de Khamenei? Esto es fundamental. Una de las hipótesis más extendidas es que el poder va a quedar provisionalmente en manos del aparato del régimen, especialmente la Guardia Revolucionaria, a la que hacía alusión recién, mientras se va ordenando una especie de sucesión dentro del sistema. Es lo que pretende Donald Trump, que eso termine siendo una negociación, como podemos citar el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela, ¿no? Alguien desde adentro que pueda negociar con Estados Unidos. Lo segundo, decías, ¿hasta dónde va a escalar este conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos? La opinión allí más predominante entre analistas es que existe un riesgo real de una escalada mayor. Esto es lo que se está viendo en este momento. Y lo tercero, diría, si la guerra seguirá limitada a ataques militares o va a terminar arrastrando a toda la región. Hay muchos analistas que creen que el mayor peligro es que las milicias aliadas que tiene Irán en distintos países de la región se involucre, lo que podría terminar de alguna manera ampliando este conflicto regionalmente, y ahí sería ya una cuestión más complicada. Internacionales. Milei ya en Nueva York en busca de captar inversiones en el Argentina Week. Del 9 al 12 de marzo, Nueva York será sede de Argentina Week, una agencia de encuentros con bancos, fondos de inversiones y grandes empresas que proyectan oportunidades de inversión en el país. La iniciativa contará con la participación del presidente Javier Milei y parte del gabinete en una serie de actividades orientadas a fortalecer vínculos con el sistema financiero internacional y atraer capitales hacia la Argentina. La Argentina Week funcionará como un roadshow de inversiones con eje en Manhattan y en el mundo de Wall Street. La agenda incluye paneles, reuniones con ejecutivos y encuentros con inversores para presentar el rumbo económico del país y las oportunidades en el sector como energía, minería, tecnología, infraestructura y agroindustria. La actividad comienza el día lunes 9 de marzo en una recepción en el Consulado Argentino en Nueva York, donde se realizará el acto de apertura. El martes 10 está previsto un encuentro central en la torre de JP Morgan con exposiciones del presidente y los referentes económicos. El miércoles 11 continuarán las reuniones en el Bank of America con paneles empresariales y encuentros sectoriales. Luego de esta reunión viajará a Chile para el nombramiento del presidente Kast en aquel país. La agenda general se extiende hasta el 12 de marzo con reuniones complementarias. Con este telón de fondo, la Argentina Week
busca convertirse en una vidriera para presentar el rumbo económico del país y generar interés inversor en proyectos productivos en un momento en el que el gobierno intenta consolidar su relación con los mercados y ampliar las fuentes de financiamiento externo. La Rioja. Sismo de 5 grados en La Rioja el fin de semana generó pánico en 4 provincias argentinas. Un fuerte sismo de 5 grados de magnitud se originó en la provincia de La Rioja, generando réplicas en otras 4 provincias argentinas. El fenómeno sísmico que causó alarma entre la población fue reportado por el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, INPRES, que detalló que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 147 kilómetros. Este tipo de eventos naturales pueden tener un impacto significativo en las comunicaciones cercanas y es fundamental que los habitantes de la zona afectadas se mantengan informados y preparados ante posibles réplicas. En la provincia de Córdoba se sintió en parte del Valle de Calamuchita y también en el Valle de Punilla. Distintos reportes indicaban de que se había sentido en gran magnitud. 14:12, 14:13 aproximadamente, se sintió un fuerte temblor en el Valle de Tras la Sierra, en distintos puntos de la región, por supuesto Villa Dolores, Mina Clavero, en sus distintos barrios, como así también nos dan información desde localidades de San Luis como Santa Rosa del Conlara, en Merlo, donde también se ha sentido este movimiento telúrico importante. Algunas personas hablan de un primer movimiento y un segundo movimiento. En mi caso particular sentí el primero bastante fuerte. Inclusive nos hablan que en localidades como La Falda, Villa Carlos Paz, también se ha sentido este movimiento telúrico en la tarde de este sábado. Córdoba. Graves inundaciones en viviendas de La Calera por la crecida del río Suquía. Crece la preocupación en La Calera por la crecida del río Suquía, que afectó especialmente a algunas viviendas de Villa El Diquecito, a la altura de Cante Sur, y los vecinos sufren complicaciones. El concejal de La Calera, Lucas La Rosa, dijo que frente a esta situación, el municipio estableció un comité de emergencia que incluye técnicos, bomberos y el área de recursos hídricos. El municipio frente a esta realidad creó un comité de emergencia que está integrado principalmente por técnicos, los bomberos de la ciudad, el área de recursos hídricos de la ciudad, también la Secretaría de Agua, porque si bien no tenemos datos oficiales en el APRI, que nos va aportando inmediatamente cuando se abren las compuertas del dique, las válvulas del dique San Roque, sí tenemos datos que van consiguiendo y en este momento, por ejemplo, está en baja el vertedero, ya lleva 67 centímetros por encima del vertedero. Lo que estamos esperando efectivamente es que el nivel de vertedero llegue prácticamente a cero y empiecen a cerrar las 2 válvulas que tienen. Cuando nosotros tenemos estos episodios donde llueve mucho en la cuenca alta, en los afluentes del dique San Roque, siempre empezamos a tener los mismos problemas porque tenemos lugares que se quedan abnegados, costaneras, lo mismo que sucede en la ciudad de Córdoba capital, pero con la agravante de que hay muchos vecinos que han avanzado en construir sobre la línea Rivera. Y eso, bueno, lo primero que hacemos, ya los tenemos identificados, es estar atentos a esas realidades, tanto en la Dirección de Defensa Civil se acerca. Hoy tenemos un relevamiento de 28 familias que son las más, con nombre y apellido, las más vulneradas, digamos, las que están en situaciones más difíciles. Algunos en barrio El Diquecito, que siguen anduvo por ahí móvil, otros en barrio Encante Sur o 12 de octubre, como lo suelen llamar, en la zona de Las Flores, la zona baja, y Mataderos y el Chipi, que es la otra parte que sería la zona más este de la ciudad, ¿no? Donde el río nos atraviesa y se te llena. Te cuento que hay lugares que están abnegados y esos vecinos es difícil de llegar, están a otro lado del río, han construido sobre la línea Rivera y las vías del tren. Ahí ha podido llegar uno de los asistentes de Defensa Civil para ver cómo se encontraban, pero es difícil ir y asistirlo hasta que no baje el río. Internacionales. Donald Trump bromeó con los presidentes. No entiendo nada de su maldito idioma, refiriéndose al castellano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento de risas el día sábado durante la denominada Cumbre Escudo de las Américas, al afirmar ante una decena de mandatarios latinoamericanos que no tenía intención de aprender español. No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo, dijo el mandatario entre risas durante su intervención en el encuentro realizado en el Club de Golf de la ciudad de Miami. Durante el discurso, Trump comentó de manera distendida que Rubio,
Suele viajar a distintos países de la región y que su dominio del idioma le permite desenvolverse con mayor facilidad. Él tiene una ventaja lingüística sobre mí, señaló el mandatario estadounidense antes de lanzar la frase que generó risas entre los asistentes. La reunión convocó a varios líderes latinoamericanos de perfil conservador o liberal. Entre ellos estaba el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario argentino Javier Milei y el dirigente chileno José Antonio Kast, recientemente electo presidente de su país. El encuentro, que reunió a diferentes políticos de países alineados con posiciones de derecha en la región, y se excluyó a mandatarios de orientación de izquierda como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México. Nacionales. Fin de semana con tormentas fuertes en 16 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas a nivel amarillo y naranja por tormentas que afectaron al menos a 16 provincias de la Argentina durante este domingo, con fenómenos que fueron algunos localmente fuertes en el centro del país. El nivel naranja, que indicaba fenómenos meteorológicos peligrosos, alcanzaron principalmente zonas de Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro, e incluso localmente severas. En tanto, el alerta amarillo se extendió en varias provincias del centro y norte del país, entre ellas Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Chubut y Santa Cruz, entre otras áreas con condiciones de inestabilidad. Para hoy lunes se pronostican lluvias en gran parte del país. Córdoba. Grupo FAM denuncia sabotaje. No circulan los colectivos de la empresa en Córdoba. La empresa de transporte Grupo FAM denunció este domingo haber sufrido un sabotaje, situación que provocó la interrupción del servicio de colectivos que presta en la ciudad de Córdoba. La firma informó la situación a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que por el momento se encuentra imposibilitada de operar. La interrupción del servicio generó complicaciones para los usuarios que utilizan la línea del Grupo FAM en distintos sectores de la ciudad de Córdoba en la mañana y parte del día domingo. Mientras tanto, la empresa aseguró que continuará trabajando para normalizar la situación. El Grupo FAM está a cargo de los corredores 2, 5, 7, 600 y 601 en la ciudad capital de Córdoba. Adrián Chino Campos, secretario gremial, dijo que le sacaron las llaves de los colectivos. No, los trabajadores se presentaron a trabajar hoy y llegaron con que no están los coches operativos, así que nos desayunamos con esta noticia de esta mañana. Estamos aquí en la Monterina viendo porque no tienen las llaves para ponerlos en marcha. Pero está haciendo las llaves. No sé, las llaves, las colectivos son de la empresa, no sé. Los bolillos estuvieron guardados acá todo el día, anoche y bueno, esta mañana. Y todavía no estaban en los coches. No, los choferes están acá porque los días domingos es de poco servicio, o sea, que los choferes están acá, vinieron a trabajar como normalmente, como siempre, y se encontraron con este panorama. No sé, la gente se presentó a trabajar y no estaba en las condiciones de colectivo. Acusan sabotaje, no sé de quién, no sé quién puede hacer un sabotaje. Por eso no sé a quiénes acusan de sabotaje, no, eso no quisiera saber yo. Los problemas de transporte lo sabe todo el mundo, de opinión pública lo sabe, o sea, no es que tengamos un problema puntual, estamos trabajando normalmente como siempre, y hoy cuando llegamos hoy nos damos con los que no tienen los colectivos no tienen un par de cosas, los coches, que para estar operativos. Los choferes no nos hacen manejar los colectivos, toda la parte técnica, el tema de la llave, no es un problema, un tema que lo vayan a manejar los choferes, aparte eso no es nada. Han desaparecido cosas de microautos que el sistema sube, que no son menos importantes. Se desconectaron la corriente de los coches y las cámaras de grabación no están. O sea, hay muchas cosas que no han aparecido, que es imposible que un chofer la haya sacado. Los módulos que maneja el sistema electrónico de los coches y algunos coches que le faltan. Sobre este tema también tenemos la opinión del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández. Bueno, así como lo expresaba recién, de manera sorpresiva, insólita e irresponsable ocurre esto. Estamos
La prestación del servicio hasta el 31 de marzo, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, y hoy nos encontramos con esta situación. Lo primero que manifestamos en este lugar, por qué no habían salido y por qué no habían cumplido con el servicio, y es allí que nos dicen que ellos han sufrido sabotajes y por eso estaban denunciando, y nosotros hemos hablado también con los trabajadores que están desde las 4 de la mañana aquí esperando para salir, y se encontraron que no estaban las condiciones, que no estaban en algunos casos las llaves, que no estaban los vehículos para salir, y es justamente lo que estamos en este momento y esperamos resolver pronto, justamente para tranquilidad y para resolver el servicio para los vecinos. Internacionales. Ataque a refinerías en Irán, cubren de humo y nube tóxica a Teherán. La capital iraní amaneció envuelta en una espesa nube negra tras un ataque contra depósitos de combustible que desató un incendio de gran escala. Las detonaciones impactaron en al menos 4 depósitos de petróleo en un centro de transferencia de combustible ubicado en la zona metropolitana. Las llamas se elevaron a gran altura y pudieron observarse desde diferentes puntos de la capital iraní. Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron columnas de humo oscuro que cubrían el horizonte mientras los equipos de emergencia intentaban contener el fuego. Al menos 4 personas murieron y varias más resultaron heridas en el lugar. Entre las víctimas se encontraban conductores de camiones cisternas que trabajaban en el complejo energético cuando se produjo el bombardeo. Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en las zonas afectadas, el humo que cubrió gran parte de Teherán se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada y refleja el impacto de la escalada militar. Empiezan a temer también sobre infraestructuras estratégicas. El mundo en guerra. Guerra en Medio Oriente. Continúa la escalada militar entre Irán e Israel. Este domingo, Irán llevó a cabo una nueva ofensiva lanzando misiles hacia el centro de Israel y Emiratos Árabes Unidos. Los ataques impactaron en Tel Aviv y en Abu Dhabi, en el contexto de un aumento de tensiones entre Teherán y los aliados de Estados Unidos en la región. De acuerdo con el informe de periodistas y testigos, se escucharon al menos 10 explosiones en Tel Aviv, después de que las fuerzas de defensa de Israel detectaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. En respuesta a esta amenaza, los sistemas de defensa aérea israelíes fueron activados para interceptar los proyectiles. Nacionales. El gobierno tildó de estafa al feminismo institucional en un video en Instagram. Este 8 de marzo, el gobierno nacional conmemoró el Día de la Mujer en una pieza audiovisual que presenta una crítica contundente hacia la institucionalización del feminismo en la Argentina, argumentando que el antiguo Ministerio de la Mujer funcionó como una herramienta de corrupción política en lugar de resolver problemas reales. Según el mensaje oficial, durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militantes políticos, marcando el año 2019 como el inicio de una etapa de malversaciones. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Estados Unidos ataca más de 3.000 objetivos en Irán durante la primera semana del conflicto, según Washington, mientras Trump exige la rendición incondicional de Teherán para detener las hostilidades y afirma que no buscará ningún acuerdo con el gobierno iraní. Los islandeses deberán decidir en un referéndum en agosto si relanzan su adhesión con la Unión Europea. El aumento del costo de vida y la guerra en Ucrania han reactivado el interés ciudadano por integrarse al bloque. México despliega a casi 100.000 uniformados para blindar las sedes del Mundial 2026 ante la escalada de violencia por la muerte del líder criminal El Mencho. El operativo sin precedentes busca garantizar la seguridad de las ciudades anfitrionas. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
Trump exige una capitulación incondicional de Irán, mientras que Washington afirmó haber atacado más de 3.000 objetivos durante la primera semana del conflicto. Y hace instantes que Israel anuncia un lanzamiento de un ataque a gran escala nuevamente sobre Teherán esta noche del viernes. La guerra contra Irán es un extraordinario error que vamos a pagar, afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error. Y yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración. Pedro Sánchez, quien ha chocado con Washington recientemente por el conflicto en Irán que Madrid considera ilegal. La ola de misiles israelíes y de Estados Unidos continúan de caer en Irán. Esta noche el ejército israelí anunció lanzar una nueva ola contra objetivos gubernamentales en la capital de Irán. Estos ataques a veces caen también y matan a decenas de civiles. De acuerdo a imágenes satelitales e información difundida por los ejércitos de Estados Unidos e Israel, se sugiere que la explosión que mató a decenas de estudiantes iraníes en una escuela fue causada probablemente por bombardeos estadounidenses que también impactaron en un edificio adyacente de la Guardia Revolucionaria del Régimen Islámico, según informa la agencia AP. Más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niñas. Los civiles son los que más sufren estos ataques, lo cuenta el reportaje de nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Mohammadi, un hombre que va vestido de negro y con una barba frondosa, camina frente al edificio que hasta el miércoles fue su casa en el complejo residencial Burjurdi, en el este de Teherán. A las 11:43 de la mañana fue cuando cayeron 3 o 4 misiles. La parte baja de la fachada de su edificio quedó destruida, al igual que los 2 apartamentos inferiores. En la edificación de enfrente pasó lo contrario. El 7º y 8º piso desaparecieron y todas las viviendas de la zona quedaron invivibles. La Media Luna Roja está aquí, están trabajando y gracias a ellos. Pero hay posibilidades de que alguien estuviera en el apartamento y esté bajo los escombros. Este hombre cuenta que este complejo fue construido décadas atrás por el Ministerio de Defensa, pero que la mayoría de los habitantes son personas normales o retirados y sus familias. Este sector está relacionado con la institución militar, incluidos los milicianos, pero Mohammadi insiste que no tienen razón para atacarlo. Eran civiles. Aquí niños fueron martirizados. También amas de casa fueron martirizadas. Tenemos que responder a estos ataques. Los habitantes del lugar aseguran que 18 personas murieron. Las autoridades iraníes aseguran que más de 1.000 civiles han muerto desde que Israel y Estados Unidos comenzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero. Muchos de ellos vivían en casas cercanas a los objetivos militares o transitaban por calles sin que nadie les avisara del peligro. En Irán no suenan las alarmas ni se les ordena evacuar previamente, como en otras guerras. Muchas gracias, Catalina Gómez Ángel. Ya lo decíamos en titulares, el gobierno de Islandia quiere celebrar un referéndum en agosto sobre si reiniciar o no las conversaciones de adhesión con la Unión Europea, más de una década después de que se arrepintieran de unirse al bloque. Lo cuenta Julia Courtois. Islandia es un país tradicionalmente opuesto a Bruselas, receloso de su independencia y de su principal recurso, la pesca. El estallido de la crisis económica en 2008 cambió de parecer a la sociedad islandesa y en 2009 el entonces gobierno rojiverde consiguió pedir el ingreso y abrir las negociaciones. Pero las discusiones con la Comisión Europea por las cuotas de la caballa, la crisis del euro y las peleas internas reavivaron el euroscepticismo. Finalmente, en 2013, tras tratar 27 de los 33 puntos de las conversaciones, las partes negociadores fueron incapaces de llegar a un acuerdo en puntos claves como pesca y la agricultura, por lo que el proyecto de adhesión falló. Ahora, el gobierno de la líder de la Alianza Socialdemócrata ha sido capaz de enviar la propuesta al Parlamento, ya que su partido ocupa 36 de los 63 escaños.
La Unión Europea ha acogido con satisfacción el anuncio de las autoridades de Islandia y si el 29 de agosto sale adelante la votación en el Parlamento, la población de la isla acudiría a un referendo en 2027. Unirse al bloque lleva años y todos los países miembros deben acordar por unanimidad la admisión del nuevo candidato. Venezuela y Estados Unidos restablecen las relaciones diplomáticas, así lo acordaron, para fomentar una transición pacífica y elegir un nuevo gobierno en el país sudamericano, según informó la Casa Blanca. Así lo explica Iago Martín. Fantásticamente positivo. Así calificó Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos, su encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, terminó una visita de 2 días a Caracas y dijo a los medios de comunicación que una nueva ley de minería creará oportunidades para las empresas. El objetivo de esta ley es abrir el país sudamericano a la inversión extranjera en petróleo y minerales. Tras su visita, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que ambas naciones han acordado reanudar las relaciones diplomáticas y consulares. Un anuncio importante y que llega apenas 2 meses de que Estados Unidos capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo venezolano y a trabajar con socios de toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad. Recordemos que la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores rompieron relaciones diplomáticas y consulares en 2019 bajo el régimen de Maduro y durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Y aunque el gobierno estadounidense planteó su deseo de un gobierno elegido democráticamente en Venezuela, los funcionarios siguen sin establecer un calendario que desemboque en una transición de gobierno. Gracias, Iago Martín. Y de Venezuela vamos a la región del Chapare en Bolivia, que está en alta tensión. Las 6 federaciones de Cochabamba iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto plan Z gubernamental. Según los dirigentes, el objetivo es perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente Evo Morales. Escuchamos al dirigente cocalero del Chapare, Aquilardo Caricari. Las vigilias que se están realizando en la región del Trópico de Cochabamba es en función a algunas alertas que se ha emitido desde el interior de la misma Policía Nacional de un operativo denominado Plan Z, que pretende ejecutar el gobierno para incriminar a dirigentes, sembrar pruebas a los dirigentes que son muy cercanos al expresidente Evo Morales. Y con eso quieren debilitar la organización de la región del Trópico de Cochabamba. Obviamente es una operación política por parte del gobierno y nosotros rechazamos este tipo de intenciones de manejar a la policía de manera política. Entonces, en ese sentido, las organizaciones sociales han decidido realizar vigilia pacífica en el trayecto de lo que es la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el Trópico de Cochabamba. Y bueno, pues nosotros estamos en alerta máxima frente a estas intenciones que tiene el gobierno en el objetivo político de debilitar al expresidente Evo Morales y también afectar a la integridad del expresidente Evo Morales, ¿no? Evo Morales, contra quien pesa una orden de detención y no ha aparecido en público desde el 8 de enero. Sus partidarios temen que sea arrestado y extraditado a Estados Unidos. Esto cuando el gobierno boliviano se aproxima a la firma de un convenio para el retorno de la agencia antidrogas estadounidense. Luego de nuestro informativo tendremos nuestra sección Noticias de América dedicada a este tema. Sentencia histórica contra Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado pagar $340,000 a la familia de Celia Ramos, fallecida en 1997 tras una esterilización forzada. El tribunal responsabiliza directamente al programa impulsado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este fallo marca un precedente fundamental en la búsqueda de justicia para miles de mujeres víctimas de aquella política estatal. Escuchamos la reacción de una de las hijas de la víctima, Marcia Monzón. Cuando uno habla de justicia, a veces esperamos que regrese lo que se nos quitó. En este caso, pues es evidente que hay pérdidas irreparables. A nivel personal, yo no tengo recuerdos de mi mamá. Es algo que, pues, desde niña se me quitó. El histórico fallo es el primero del máximo tribunal de América Latina con respecto a las esterilizaciones forzadas en Perú, una política que se dirigió sistemáticamente contra mujeres empobrecidas y de pueblos originarios. Explicaciones con Angélica Pérez.
Ese acto cometido contra su voluntad sucedió en el marco de un programa de planificación familiar que implementó el fallecido expresidente peruano Alberto Fujimori durante los 4 últimos años de su mandato, que concluyó en el año 2000, un gobierno marcado por graves violaciones a los derechos humanos. En la sentencia de la Corte se puede leer que el Estado peruano tiene la responsabilidad internacional por la esterilización forzada y posterior muerte de Cecilia Edith Ramos Durán, ocurrida en 1997. El esposo de Edith presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la intervención quirúrgica, la cual fue archivada el 17 de diciembre de 1997. Desde entonces, el proceso penal fue abierto y cerrado en al menos 2 ocasiones. Gracias, Angélica Pérez. Y en México, tras la reciente violencia en la región, el gobierno busca blindar las sedes del Mundial de la FIFA a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El jefe de seguridad de la competición, el general Román Villalbazo, anunció que cerca de 100.000 agentes serán desplegados. Están integrados aproximadamente con 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con mayor preponderancia por la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea. Tendremos también arriba de 55.000 efectivos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendremos también personal de seguridad privada, de tal suerte que esto nos da una suma cercana a un poquito más de los 99.000 efectivos. Era el general Ramón Villalbazo, encargado de seguridad en México para el Mundial 2026. Y también en deportes comenzaron oficialmente los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina, en los que participan más de 600 atletas. Por primera vez desde la invasión de Ucrania en 2022, los deportistas de Rusia y Bielorrusia pudieron desfilar con sus banderas. Ya lo mencionábamos en el informativo sobre Bolivia. El gobierno se aproxima a la firma de un convenio para el retorno de la Agencia Antinarcóticos estadounidense tras 18 años. Es un informe de Angélica Pérez. No venimos a generar violencia, aseguró el ministro del Interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves en el trópico de Cochabamba las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca. El ministro expresó su deseo de sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta. Eso es lo que esperan las 6 federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder de Chapare, Aquilardo Caricari. Nosotros no nos oponemos en este tipo de acciones que toma el gobierno porque es parte de su responsabilidad, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones de la región del trópico de Cochabamba, como indica la ley 906, y nosotros como dirigentes de la región del trópico de Cochabamba siempre hemos cooperado con lo que es la política de racionalización de la hoja de coca, ¿no? Esperemos que el gobierno entienda y no genere conflictos en la región, porque él sabe perfectamente que cuando se racionaliza la hoja de coca se interviene en predios privados, y ahí es importante la labor del dirigente para intermediar muchas veces con algunos afiliados que pueden ser rebeldes y no permiten ingresar a sus predios, ¿no? Por eso es que la racionalización con la concertación y con el acompañamiento de las organizaciones del trópico es fundamental. El nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia Antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales. ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de las Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA. Su presidente, Dainor Choque, explica por qué. Porque no nos olvidemos que coca en Bolivia no solo existe en 2 departamentos. La ley dice que en Bolivia debería existir en 2 departamentos, La Paz y Cochabamba, en zonas ya específicas, es decir, en los Yungas de La Paz, en el trópico de Cochabamba también, ¿no? Sin embargo, la realidad nos refleja todo lo contrario, que en Bolivia existe en 5 departamentos. Eso hace notar de que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico, mucho menos políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales. Son bastantes años que no se ha hecho la erradicación, 2023, 24, 25, 26, a estas alturas ya tenemos 31.000 hectáreas en Bolivia, cuando la normativa dice que solo debería existir 22.000 hectáreas. Todos los cultivos excedentarios en zonas no autorizadas se utiliza para producción de pasta base. Entendemos ahora que el nuevo gobierno central está trabajando en ello y nosotros como organización de ADEPCOCA estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas. Hasta aquí, en resumen diario de noticias. Esto está muy
Estás escuchando Radio Boom Show.